sobre todo ver el futuro, trabajar el futuro. El futuro no va a ser un regalo, hoy va a ser una conquista, hoy va a ser una lucha, la tenemos que bregar el día de hoy. Estamos atravesando una dictadura, estamos atravesando una emergencia humanitaria sin precedentes en la región, en el continente, con la palabra compleja, emergencia humanitaria compleja. Ya han escuchado que siempre se habla de emergencia humanitaria compleja. Se le llama compleja porque no fue el deslave del 99 en Vargas, porque no fue un tornado, un huracán, un terremoto, un incendio que devastó a la ciudad o al país o al Zulia. No, fue causas humanas. Y fue la incapacidad, fue la corrupción, fue la desidia, fue el resentimiento, lo cual destruyó hoy a Venezuela. Cuando uno se pone a revisar, y me van a disculpar lo anecdótico, llegamos hace pocos días a Mañonga, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en mi estado natal, Vargas. Nos metimos en la primera casa a mano derecha, además donde niños tienen que caletear agua, acarrear de 8 o 12 kilómetros aproximadamente para poder buscar agua, llevarla en ocasiones a sus casas o simplemente por trabajo. El dilema de la Venezuela rural, o trabajar o estudiar. 100 años de retroceso. Y por eso, cuando Manuel le dice, y el rector, el padre Ugalde, que el primer elemento es hoy rescatar y recuperar que los niños vuelvan a clase, un elemento central, pero también tiene que ver con el contexto. ¿Cómo ir a clase sin transporte público? ¿Cómo las maestras llegan a los maestros o los profesores sin un saldo o un sueldo digno y mínimo que alcance para sustentar? Hoy la mayoría de los profesores, y aquí les quiero dar no solamente mi aliento, les quiero decir, no están solos. En la protesta valiente, justa, noble, que llevan a cabo, y por cierto, no son sinónimos que estoy utilizando. Es justa porque ustedes merecen un salario digno, por lo que han estudiado, han trabajado, han bregado, han luchado. Es valiente porque los persiguen. Y vemos entonces al SEBIN, al FAE, entre otras, persiguiendo a los que protestan, a los maestros, a los directores, por cierto, para darle clase a sus hijos, que es la paradoja de todo esto. Persiguen a los que dan clase a sus hijos, al futuro de este país. Y es noble porque no solamente protestan por sus reivindicaciones, sino también por el PAE, por alimentar, por las condiciones para que los niños vayan a clase. Un aplauso a todos esos maestros que no se rinden, que no se acostumbran, que no lo van a hacer por el futuro de este país. Miren, en esa visita a Mañonga, la primera casa que nos metimos, a mano derecha, a conversar con los vecinos, con los amigos de toda la vida, un sector muy popular, en este momento muy pobre, no solamente no había agua cuando llegamos, sino tampoco luz, por cierto. Nos encontramos en la misma casa a una enfermera, a una maestra y a una aeromoza. En la misma casa. Estudio, formación, ascenso social, movilidad, que es lo que queremos en definitiva, para heredar o legar a nuestros hijos un mejor futuro, que es lo que queremos todos los padres. Que se superen, dejarles una casa, dejarles un sustento. Eso en definitiva es lo que queremos los venezolanos. Bueno, en esa casa la maestra, la enfermera y la hermosa habían dejado de ir a trabajar, por razones distintas, por cierto. La maestra, porque con lo que le pagaban, era más caro ir a trabajar. Los que lo hacen hoy lo hacen por convicción de futuro, por entrega, por amor al servicio, por entendimiento del futuro, depende también en parte y en gran parte de ustedes, los profesores, los maestros, sin duda alguna. La enfermera, por razones similares, pero además tenía a su hijo Jonathan, que no tenía con quién dejarlo, porque su papá se había ido a Perú caminando. 16 días se tardó en llegar al Perú. Solamente consiguió el pasaje desde La Guaira hasta San Antonio del Táchira. El resto del trayecto a pata, pidiendo cola, con los riesgos que tiene además el trayecto.
con la vulnerabilidad que hay en los pasos fronterizos, con las exigencias nuevas también ahora en cada uno de esos países. Entonces me decía, bueno, Juan, me sale más barato quedarme con Jonathan, que se llama Jonathan, por cierto, porque se llamaba el hermano que asesinaron llegando a su casa para robarlo. Ese es el contexto que tenemos. Hoy Venezuela está sufriendo. Es doloroso este cuadro. Y cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene un primo, un amigo, un hijo, un nieto, un hermano que lamentablemente se tuvo que ir. Como el papá de Jonathan, que se fue 16 días caminando a Perú. Que dejó de trabajar porque le salía más caro, como María en La Guaira, o como la Moza, que simplemente perdió el trabajo porque la línea se fue del país. Epa, la primera casa que entré, de mis amigos, de mis vecinos, también de mis electores, por cierto, en el estado Vargas. Y ese es el cuadro que tenemos hoy, ese es el cuadro que tiene la educación. Ese es el cuadro de dolor y al cual tenemos que ponerle fin de una vez por todas. Y este plan país nos pone la mirada en el futuro. El atender la emergencia nos pone la mirada en aliviar la crisis, que no es suficiente. Y presentamos un plan, por cierto, no solamente un sueño, un plan estructurado, tiempos, presupuestos, fuentes de financiamiento, estructuración de cada una de las metas en el corto, mediano y largo plazo. Porque tenemos las herramientas y las capacidades. Y hoy tenemos un gran dilema que lo vimos reflejado hoy en el Parlamento. Cuando no fue una sorpresa que no se presentara la bancada del PSV, insistiendo en la tragedia, en el error, en la torpeza que nos ha traído a este punto. Porque veámoslo de manera objetiva. ¿Cómo le salió el chiste o la gracia del 20 de mayo del 2018? En ese momento, por cierto, no montaron mesita, no preguntaron a nadie, simplemente convocaron, punto. Se sobreestimaron en ese momento. Se sentían a lo mejor fuertes, determinados, que el mundo iba a comprar o comerse ese cuento. ¿A dónde nos conduce ese error? A este desastre que tenemos hoy, que usurpan el poder, secuestran los poderes públicos y no permiten nada más y nada menos que la fuente de financiamiento entre, que corrijamos el plan y el sector educativo de manera urgente, que atendamos a Jonathan, a María y a todos los profesores que hoy quieren simplemente trabajar con dignidad. Ya sabemos a dónde conduce ese camino. Ahora tenemos la alternativa, que es la que estamos presentando, y por la cual también, por cierto, hicieron y tuvieron la misma actitud cuando ante Noruega se pararon y se fueron. La misma actitud. Una propuesta de solución, conformar un Consejo de Estado, ir a una elección presidencial realmente libre. ¿Y cuál fue la respuesta? A pata, pero no para Perú, lamentablemente. A correr. Nosotros debemos estar conscientes que ese futuro no va a ser un regalo. Que esas reivindicaciones laborales por las cuales ellos luchan los maestros y por poder educar con tranquilidad no va a ser un regalo. Debemos estar conscientes que depende de nuestra lucha, del ejercicio diario que hemos tenido, no durante 9 meses o 10, durante años en este momento y este proceso que hemos vivido, sufrido, pero también combatido los venezolanos. Que hace un año en esta fecha, no es que preguntábamos cuándo o cuál era el plan que teníamos o si teníamos la mayoría. No había ni preguntas. Las preguntas eran, ¿tú crees? El régimen apostó a ganar tiempo, entre comillas, como si ganaran algo con eso. Les pregunto objetivamente, ¿van a recuperar confianza popular? ¿Van a recuperar confianza popular? ¿Van a recuperar algún tipo de fuente de financiamiento luego de haber destruido PDVSA y endeudado al país por 130.000 millones de dólares? No. ¿Van a recuperar el sistema educativo? El de transporte público, el de electricidad, el de agua. Es inviable para ellos, por lo cual políticamente, y atención con esto, políticamente están derrotados. Políticamente. Ahora, socialmente, educativamente,
vivencialmente hemos ganado. No, y también hay que reconocerlo, porque continúa y persiste la situación de usurpación en Miraflores. Ahora, y aquí el reto, nos hemos acostumbrado, entonces podemos ganar. Entonces podemos lograr el cambio definitivamente en Venezuela. Hoy la costumbre es la muerte. Hoy la costumbre es entregarle el país, ya ni siquiera el régimen, por cierto, al narcotráfico, a la destrucción del Amazonas y el ecocidio que cometen en el arco minero en Venezuela, a los grupos irregulares como el ELN, disidencia de la FARC. Hoy, rendirnos, acostumbrarnos entonces, sería entregar el futuro de nuestros hijos. Por cierto, un buen amigo, ahorita con todo lo que sucede en la región, y me lo recordó, migró hace mucho tiempo, y el día nacional del país donde emigró mandaron a su hija a hacer los símbolos patrios, como ejercicio escolar. Cuando regresa al colegio, al día siguiente, adivinen cuáles símbolos llevó. ¿Cuáles llevó? El tricolor, el araguaney. ¿Cuáles más? Ajá. Muy orgullosa, 7, 8 años. Cuando llegó al colegio la devolvieron y llamaron al padre. Mire, tiene que explicarle a su hija que ya los símbolos son otros. En este país representan estos colores, estos elementos. Cuando él acercó a hablarse con su hija, a explicarle esto, lo increpó y le preguntó, ajá, papá, ¿y por qué no fuimos de Venezuela? ¿Por qué no fuimos entonces de nuestro país que representa estos símbolos, este sentir, estos colores? Esto lo estoy agregando yo, no dijo esas palabras una niña de 7 años. Pero en definitiva es lo que estoy seguro que quiso expresar. Y le explicó en palabras de un niño de 7, 8 años, bueno, porque el país está muy mal, hija. Y en ese momento le preguntó a papá una pregunta, ¿y cuando este país se ponga mal, qué vamos a hacer? ¿Qué le habrían respondido ustedes a sus hijos si le preguntan eso? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé la respuesta de ustedes. Yo sé la respuesta de Venezuela, yo sé la respuesta de los maestros, de las enfermeras que hoy están en 20 estados ejerciendo y protestando por sus derechos. Vamos a luchar, vamos a recobrar a Venezuela, porque si hemos construido esta mayoría, si hemos logrado ejercerla, si hemos logrado un plan, el reconocimiento del mundo, nuestra opción es luchar. Y muchas veces en la calle, caminando, hablando con mucha gente, nos dicen a todos ustedes, no se rindan. No pierdan la esperanza. Pero lo que yo siento es que no me lo dicen a mí. Pues yo les digo algo, yo no me voy a rendir. Además yo soy de los Tiburones de La Guaira, ustedes lo saben. No tengo cómo rendirme. Yo no voy a perder la esperanza. Y se lo digo con propiedad y causa, yo sé lo que es perder todo. Yo sé lo que es perder todo. He tenido que atravesar eso varias veces en mi vida. No solamente en la tragedia de Vargas. Yo sé que es levantarse de la nada, sentir hambre. Sé que es difícil. Sé que con los ojos llenos de agua es difícil ver el futuro, el cielo azul. Sé que con el sufrimiento de un hijo oído es difícil ver o pensar en el futuro, lo sé. Yo no me voy a rendir. Jamás nos vamos a rendir. Porque primero es justo. Y hace años caminamos solos las calles, cuando parecía un régimen todopoderoso, con mucho dinero, el cual se robaron. Y solo porque es justo es necesario. Y el tiempo va a depender de nosotros. Porque les digo algo adicional. Esta situación que heredamos como sociedad, que es la consecuencia de decisiones del pasado, por cierto. Hablando de educación, tercera ley de Newton. Profesores, ¿cuál es la tercera ley de Newton? Vamos a resumirlo en causa y efecto. Vamos a resumirlo en causa y efecto.
Una fuerza que uno dirige hacia un sitio se devuelve con la misma intensidad, causa y efecto. Estas consecuencias tienen una causa. Podemos hablar de desigualdad, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que se basa en el resentimiento, por cierto, en el odio. Y eso no puede ser lo que prele nuestras acciones en el cortísimo plazo. El cuándo, que es la pregunta que nos hacen hoy, diferente hace un año, va a depender de nosotros, de no acostumbrarnos. Yo por eso hoy pido que no dejemos solo a los profesores, que no dejemos solo a los maestros, a las maestras, que los acompañemos en su reclamo, porque en definitiva es el reclamo de todos. En definitiva, el reclamo de las enfermeras el día de hoy es el reclamo de todos. Y por eso también hemos convocado el 16 de noviembre, porque hoy se resume en una causa, en que depende de todos, en que los universitarios también que están reclamando, depende de este momento de lo que hagamos, en que el ejecutar el plan país depende de poner fin a esta tragedia, al sufrimiento, al cese de la usurpación, a la transición, a las elecciones libres. Y eso depende, hermanos y hermanas, profesores, maestros, maestras, de todos. Porque algo, y lo decía el profesor, la educación en valores. Recuerdo que en la universidad hablábamos mucho, rector, de la educación cívica, de deberes y derechos, de ciudadanos, del empoderamiento. Y yo estoy consciente de la dificultad, que ha tardado más de lo que todos queremos. Y no hablo de 9 meses, insisto. Hablo de años de destrucción del aparato productivo, del sistema educativo, de querer utilizarlo como arma para someter, lo cual no vamos a permitir, ni podemos permitir. Entonces llegó el momento de seguir adelante. El régimen cree, o creyó, que nos iba a dominar con miedo. Que matando a Pipo, por aquí cerca, en Petare, nos íbamos a quedar en nuestras casas. Que apresando, torturando, nos iba a desaparecer como alternativa. Ha sido lo contrario. Y como en ese 99 y muchas otras veces, Milagro, que está aquí también de La Guaira, sobrevivimos y en medio de la emergencia y la tragedia sacamos lo mejor de nosotros, la solidaridad, el acompañamiento. No tengo duda que va a ser entonces lo que saquemos el día de hoy. No tengo duda que hoy sea lo que prele en este momento en Venezuela. Si usted se quiere rendir, no le hablo de los que están aquí hoy, yo lo entenderé. Pero solo le digo que nos van a dar el doble de trabajo a los que estamos aquí. Porque la mayoría del país estoy seguro que no lo va a hacer. Estoy seguro que no se va a acostumbrar a esta trágica situación. El camino que hemos planteado no ha sido el más sencillo, porque es de construir capacidades hablando de educación. Debe estar consciente de la mayoría y de ejercerla con fuerza, a pesar de la adversidad. Así que, de cara a la exigencia, por cierto, que hacen los maestros hoy, ¿qué pasaría si hoy aumentan el salario de los maestros, ojalá, a 3 millones de bolívares? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en un mes? Se desaparece, ¿cierto? Entonces, justa, noble y valiente la exigencia y la reivindicación. Va mucho más allá de un salario. Va mucho más allá de una reivindicación propia. Y por eso, la lucha de uno es la lucha de todos, más que nunca. Todas las luchas, una sola lucha. Venezuela. No nos sorprende, insisto, lo que hizo hoy el régimen. De nuevo, cada vez que presentamos una solución concreta, orientada a una solución,
huye por la derecha o por la izquierda. En definitiva no es un problema de derecha e izquierda, es de derechos fundamentales. Hoy en Venezuela. Es respetar. Nuestra solución está orientada allá, a recuperar confianza. Así que la invitación hoy del Plan País es a que fijemos la mirada en el futuro que juntos vamos a construir hoy. En el futuro que juntos estamos hoy labrando. En el futuro que hemos de conquistar. Ese es el llamado hoy del Plan País. Porque no va a haber ejecución del Plan País si continúa la usurpación, si continúa la dictadura. Y ejemplos de transición en este país hemos tenido muchas. Hay una, siempre, o en este continente, hablamos de la chilena, pero aquí hubo una en el 58, muy clara. Junta de gobierno, elecciones libres. Y para eso tenemos nosotros entonces que tomar de nuevo nuestras herramientas, nuestras capacidades y sacarlas a las calles. Hoy el respaldo nuestro a las enfermeras que están exigiendo por atendernos, por nuestro derecho a la salud, el acompañamiento a profesores y profesoras en todo momento para nuestras reivindicaciones y el llamado a todo el país para poder materializar este Plan País, que pasa porque el 16 de noviembre continuemos un proceso no solamente de visibilización de la crisis, sino de exigencia de una solución a Venezuela. Nuestro empeño no ha sido nunca un vehículo o un mecanismo. Cuando hablan de todas las opciones, nuestro empeño es y será por la solución, por Venezuela, porque regrese la normalidad y la dignidad a nuestro país. Que en unos años cuando nos veamos, yo les pregunté otra vez, y esto yo sé que es casi un recuerdo lejano, ¿qué van a hacer con las utilidades de este año? ¿Recuerdan? Que existía algo que se llamaba aguinaldos, utilidades. Que el debate ya sea no solamente que estamos en deserción cero, sino que cómo implementamos entonces mejores tecnologías en cada uno de los planteles educativos de Venezuela para facilitar el proceso educativo de nuestros niños, de cuántas unidades operativas tenemos y cuántas hemos mejorado. Y mire que hay talento en Venezuela. Lo decía por ahí el profesor, ¿dónde está? Abonando en lo que dijo el profesor, se lo voy a poner numéricamente. ¿Cuál decían que era el principal producto de exportación de Venezuela? El petróleo, decían. Y miren, y podemos hablar de numéricamente. Se estima que las remesas que se envían a Venezuela pueden llegar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Eso para que tengan una estimación. Es entre un tercio y la mitad de lo que va a ser la importación petrolera este año. O sea que ya incluso numéricamente podemos decir que sí, que el talento humano es el principal fuente de lo que lamentablemente ha expulsado este régimen. No mejoraron el campo petrolero y expulsaron a nuestra gente. O sea, ya formalmente lo puede decir con números. Y ese talento humano va a ser indispensable para la recuperación de Venezuela. ¿Cuántos maestros aproximadamente han migrado? Entre 120.000 y 150.000. Profesores universitarios no es distinto, o mucho peor, la cifra en porcentaje. Es parte del talento que vamos también a recuperar. Esos venezolanos que hoy están en otras actitudes y que desean, quieren, aspiran, sueñan, soñamos con que regresen a su país con las condiciones dignas, claras. Así que les digo con certeza que sí, hay futuro. Que hoy hay dudas, que hoy naturalmente tenemos dudas, pero más son las oportunidades. Que hoy naturalmente, en ocasiones, sentimos que es difícil, pero mucho más es lo que hemos construido. Que hoy las oportunidades de superar la tragedia,
de recuperar a nuestro país son mucho más grandes, fuertes y poderosas que las dudas que intentan sembrar desde el régimen en la oscuridad. Que vamos a poner fin al sufrimiento, que esto lo veremos como un mal recuerdo y lo logramos superar por nuestra lucha, que estaremos orgullosos de nuestro sistema educativo, de nuestros maestros, de nuestros profesores,